Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal del Duende Pro Golero en una nueva jornada de fin de semana. Tenemos partidos muy interesantes, la vuelta de los cuartos de final de la Liga Mexicana, el Clásico Español y por supuesto una variedad de juegos de las demás ligas del mundo, la holandesa, la alemana. Comenzamos en la liga con el partido del Mallorca y el Sevilla. Un conjunto del Sevilla que viene mejorando en su juego. El conjunto de Mallorca por su parte tratando de llevar un buen ritmo, alejándose de los puestos de descenso. En los últimos 5 partidos de cada uno, el Mallorca registra una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Caso contrario del Sevilla, que no registra victorias, 3 empates y 2 descalabros. El Mallorca con la ventaja de ser local, sin embargo vamos a irnos por la visita esperando que ese buen juego que se viene reflejando en los últimos días se vea por fin manifestado en el marcador visitante. En otro duelo de la liga, partido interesante entre el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid. El local teniendo juegos muy buenos, posicionándose en la parte alta de la tabla. El Madrid con mucho que desear. Vámonos a la estadística donde el Athletic registra 3 victorias, un empate y un solo descalabro en los últimos 5 encuentros. Atlético por su parte, 2 victorias, ningún empate y 3 derrotas en sus últimos 5 compromisos. Vamos a irnos directamente con el buen juego que ha mostrado el Athletic Club de Bilbao y pintar este casillero como un local. En más de la Liga Española, el Celta enfrentando al Real Sociedad. Un Celta que ha hecho de su casa una muralla con buenos resultados. La Real Sociedad también con un buen paso arrollador de visita y de local. Nos vamos directamente a la estadística donde el Celta de Vigo registra 2 victorias, ningún empate y 3 derrotas. Mientras tanto, el Real Sociedad se ha visto imbatido en sus últimos 5 compromisos. Cabe destacar que las 2 victorias del Celta de Vigo que tiene son de local, por lo cual vamos a irnos directamente en una sorpresa quizás. El local en el siguiente casillero número 6, local. Clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona. Un Real Madrid con muchos mejores resultados favorables al Barça en sus últimos enfrentamientos. Vámonos directo a los números que son muy parejos. Los últimos 5 juegos de estos dos equipos. El Madrid 3 victorias, 2 empates, ninguna derrota. Mismos números que el Barcelona, 3 victorias, 2 empates y ninguna derrota. En un juego que pensamos que puede ser muy cerrado por momentos, nos vamos por el local y el empate. Casillero número 7, local y empate. Duelo de grandes en la Premier League, el Liverpool enfrentando al Manchester City. Un Manchester City con un Haaland que está indomable, un Liverpool que no vive sus mejores momentos. Vámonos a la estadística de los últimos 5 juegos de estos conjuntos. El Liverpool 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Manchester City 4 victorias y un solo empate en sus últimos 5 partidos. El Liverpool viéndose mucho mejor de local, sin embargo vámonos por el paso arrollador del Manchester City, ese paso por el que nos tiene acostumbrados. Siguiente casillero va a ser visitante. Nos vamos con uno de los juegos que arrancan la quiniela, el conjunto del Wolfsburg enfrentando al Borussia. Un duelo que se pronostica muy complicado en momentos quizá muy cerrados por la paridad de estos dos conjuntos. Vámonos a los números estadísticos, los últimos 5 juegos. El local registra 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Por su parte la visita, 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Llegan muy parejos. Vamos a utilizar un doble en este casillero para irnos por el empate y la visita. Siguiente casillero, empate visita. Nos vamos a un partido que promete mucho, la Unión de Berlín enfrentando al Borussia Dortmund. Un Dortmund que de repente promete mucho pero se nos desdibuja.
Vámonos a los números de estos dos conjuntos. En sus últimos 5 partidos, la Unión de Berlín llega con 3 partidos ganados, 2 empatados y ninguno perdido. El Dortmund llega con 2 victorias, 2 empates y una sola derrota en sus últimos enfrentamientos. Vamos a irnos directamente con el juego que nos ha ido mostrando el Dortmund y vamos a poner visitante en el siguiente casillero. Nos vamos hasta Holanda al partido del Cambuur enfrentando al Vitesse, un conjunto del Vitesse que no tiene ni pies ni cabezas, ha tenido resultados malísimos. El Cambuur no se queda tan atrás. Últimos 5 enfrentamientos, el Cambuur llega con una victoria, un empate y 3 descalabros. Mismos números del conjunto del Vitesse, una victoria, un empate y 3 derrotas. Vamos a apostar por un doble en este casillero, el local y el empate, prediciendo que la visita va a seguir surgida en su crisis. Partido que va a despertar mucho interés. El AZ Alkmaar, líder del torneo, enfrentando a uno de sus perseguidores, el Feyenoord del Bebote Jiménez. ¿Cómo llegan a este partido los dos conjuntos? El AZ Alkmaar llega con 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas, paso perfecto. Mientras que la visita llega con 3 victorias, 2 empates y ninguna derrota. Se ve muy parejo el partido, puede ser para cualquiera, por lo cual vamos a irnos en este casillero por un local y visita, esperando que sea un partido de muchos goles. Nos vamos hasta la liga rusa, donde el Krylia enfrentando al Sochi. Dos conjuntos que no viven su mejor momento. El conjunto local un poco mejor parado que la visita. Sus números estadísticos en sus últimos 5 enfrentamientos nos muestra al conjunto local con 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Mientras tanto, el Sochi, con mejor posición en la tabla, llega con una sola victoria, un empate y 3 derrotas en sus últimos 5 enfrentamientos. Vamos a asegurar el resultado con un local empate, dado los últimos resultados de estos dos equipos. Local empate. Y finalmente el cuadro de Truiden enfrentando al Charleroi en un partido muy parejo. Un partido donde históricamente la visita saca mejores resultados de este estadio. Vamos a revisar sus últimos 5 enfrentamientos. El local registra una victoria, un empate y 3 derrotas, mientras que el conjunto visitante llega con 2 victorias, ningún empate y 3 derrotas dentro de sus compromisos. Vamos a usar nuestro último doble, apostando por la visita y el empate. Casillero 14, visita, empate. Y con esto cerramos nuestro análisis de la quiniela 21-47 del fin de semana. Nosotros nos despedimos deseándoles como siempre la mejor de las suertes en sus quinielas. Quedan 4 juegos que pondremos después del día jueves, que es cuando termina la jornada. Recuerden suscribirse y compartir. Les agradezco mucho quedarse hasta el final del video. Nos vemos en la próxima.